Hola exploradores, en el vídeo de hoy vamos a continuar con el programa Lecturas de Éxito. En este programa vamos a leer libros de personas exitosas, de mentalidad, desarrollo personal o cualquier otra herramienta que nos sirva para ser esa persona en la que deseamos convertirnos. Pasito a pasito lo vamos a conseguir. Recuerda que nos convertimos en lo que hacemos. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de la siguiente lectura. Aumenta tu vibración y acércate un poquito más a tu propósito, porque tu propósito es mi propósito. Todo comienza con una sonrisa. Ahora sí, vamos a continuar con la lectura del Kybalión. Vamos por la página 19, capítulo 2, los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. 1. Principio de mentalismo. 2. Principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio de ritmo. 6. El principio de causa y efecto. Y 7. El principio de generación. Vamos a hablar ahora sobre el primero, el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y, en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han llamado la atención del público, y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético del mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en lugar de usarlas por casualidad o ser usados por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en él, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y cómo y por qué todas ellas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió hace mucho tiempo: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero del adepto. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra resulta imposible acceder a la sabiduría, y el estudioso que no la posea en vano llamará a la puerta del templo. 2. Principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto, al afirmar: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba.
La comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, muchos de los que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Esto explica muy bien cuando nosotros pensamos que somos una persona desgraciada, mala, pues en nuestra mente luego resulta que nos pasan desgracias también en nuestro mundo físico. Entonces es tan importante que tengamos una creencia positiva de cualquier situación, porque es así como realmente lo vamos a trasladar al mundo físico, porque como es arriba, como es en el plano mental, también lo es abajo, en el plano físico. Y igual pasa en el espiritual, es decir, estas mismas creencias pasan por todos los planos y se manifiestan de la misma forma en los 3 planos y en muchos otros que aún no conocemos. Continúo. Los antiguos hermetistas lo consideraban uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque no sea más que algunos de los rasgos de la diosa. De igual manera que conocemos los principios de la geometría, habilita al hombre para medir el diámetro, la órbita y el movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia lo faculta para razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender el arcángel. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, hecho confirmado por la ciencia moderna, que cada nuevo descubrimiento verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del Antiguo Egipto. Explica la diferencia entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, que no son sino el resultado de los diversos estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo permanece en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su oposición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que no tiene movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde la partícula y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de energía o fuerza, lo cual no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudioso del hermetismo a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha afirmado uno de los más antiguos escritores. El principio de vibración se entiende muy bien, como aquí nos explica el Kybalión, de que a grados más altos la vibración es aún mayor. Y esto se ve muy bien representado en la forma del agua, ¿no? El agua, cuando está en su estado de sólido o físico, sus átomos están muy juntitos y vibran muy poco. Sin embargo, cuando el agua está en estado líquido,
sus átomos son bastante más móviles y de manera exponencial, cuando le aplicas energía y ese agua se transforma en vapor de agua en forma de gas, pues ya incluso las partículas se mueven y están mucho más dispersas, vibran más, se mueven muchísimo más, y esto es simplemente un ejemplo con el agua. Además, si te das cuenta, siempre las materias o la energía, cuanto más densa es como más visible es. Si te das cuenta, en ese mismo ejemplo que os he puesto del agua, cuando el estado gaseoso o el estado de vapor de agua, que es bastante más elevado, ya empieza a ser no visible para nuestros ojos. De la misma manera que el sonido vibra cuando nosotros tenemos un oído, alcanzamos una serie de vibraciones entre unas frecuencias y otras, pero eso no significa que esos sean todos los sonidos. Hay muchas frecuencias que están por debajo, que no las escuchamos, y también por encima, y el que no las escuchemos no significa que no existan. Cuanto más alta es esa vibración, pues en este caso los sonidos son más agudos, y cuanto más las frecuencias son más bajas, pues son más graves. Es decir, la vibración, todo vibra, incluso las propias piedras, las propias rocas tienen vibración. Están formadas por átomos con sus núcleos, sus electrones, etc. Todo esto tiene una vibración, y como decía aquí muy bien el Kybalión, desde lo más pequeño de los átomos hasta los astros están todos afectados por este principio, el principio de vibración. Vamos a continuar con el principio número 4, el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo, su par de opuestos. Afirmaciones que son de otro tanto axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es media falsa, etc. Este principio explica que en todo hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa. Es como un cordón, un extremo y otro, pero ambos son lo mismo, son parte del cordón. El calor y el frío, aunque son opuestos, son realmente lo mismo. Su diferencia consiste tan solo en una cuestión de grados. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, por lo que ambos términos, frío y calor, simplemente indican diversos grados de la misma realidad, y que ésta se manifiesta en esos opuestos, que no son más que los polos de eso que se llama calor. Esto es la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad. ¿Dónde empieza la luz? ¿Dónde empieza la oscuridad? ¿Verdad? Las cuales, en resumen, no son sino una misma entidad. Su diferencia viene dada por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿O dónde termina la luz y empieza la oscuridad? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Y entre duro y blando? ¿Blanco y negro? ¿Alto y bajo? ¿Positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. Todo depende de los ojos que lo miren. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental.
Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio. Dos estados mentales completamente distintos en apariencia, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tanto que las palabras que nosotros usamos para designarlo, agradable y desagradable, se difuminan una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si algo nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de lo mismo. De hecho, seguro que en España hay un dicho que dice que del amor al odio hay solo un paso. Todas no son más que gradaciones de lo mismo, como comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás. Precisamente, esto es lo que los hermetistas consideran lo más importante. Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y los demás de la rápida e involuntaria transición del amor al odio y viceversa. Esto se me ocurre cuando tienes una pareja y tienes celos, o sea, y comete alguna acción que te hace estar celoso o sentirte celoso. Llegas a un momento en que por un instante lo odias o la odias, cuando realmente la amas. Ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y única realidad, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. La transmutación mental. ¿Cuán importante es? Seguramente hayas estado alguna vez o pensabas en negativo y de repente ha surgido algo y te ha cambiado completamente el estado de ánimo. Esto lo puedes hacer tú de manera voluntaria aplicando estos principios. Para eso hay que practicarlo, pero el conseguirlo hace que domines mejor tus emociones y aprendas a cambiar tu estado mental de uno al otro, del negativo al positivo. Porque cuando tienes un estado mental positivo, vas a ver las cosas de manera más positiva, vas a tomar acciones más positivas y vas a producir en los demás sensaciones más positivas. Por ello es importante reflexionar sobre estos principios para aprender a dominar tus emociones. Vamos a pasar al quinto principio, el principio de ritmo, pero lo vamos a ver en el siguiente vídeo y vamos a ver la introducción, a leer la introducción. El principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Pero esto lo veremos en la siguiente lectura. Espero que continuéis ahí conmigo. Recordad, si os gusta este tipo de vídeos y queréis que continuemos, dar ese pulgar arriba, suscribiros y deseo que tengáis un día espectacular. Recordad, todo comienza con una sonrisa.